Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Cara y seca, lo que hay detrás de las noticias. Sabes, mi nombre es Omar López y vamos a hablar de la situación global en lo político. ¿Qué está pasando en el mundo del cual somos parte? ¿Qué está pasando en nuestro continente con las prácticas del neoliberalismo, con el derrumbe de esta organización mafiosa del neoliberalismo, con los jueces, con todo el sistema de comunicación hegemónico? ¿Qué está pasando en el destino de los pueblos? Para eso hemos determinado hablar con Jorge Alberto Kreines, que es un analista en política internacional que tiene una lectura y una experiencia que pocas veces realmente hemos visto desde el punto de vista positivo, porque Jorge tiene un camino hecho, una presencia instalada en todos los escenarios de conflicto global y, por supuesto, una calidad de información que tenemos que aprovechar. Si están de acuerdo, vamos a la entrevista y los saludamos a Jorge. ¿Cómo te va? Hola, Omar, un gusto estar contigo. A ver, ¿por dónde empezar cuando hablamos de un escenario global que nos está perjudicando y que nos da desafíos nuevos, ¿no? Claro, si nos ubicamos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, en nuestra Sudamérica, vamos a percibir enseguida que Venezuela ha pasado a estar en el centro de una situación internacional donde vemos ya una modificación de la correlación de fuerzas a nivel global. Es decir, ya no estamos en una situación como pudo haber ocurrido en el momento de la caída del muro de Berlín, por ejemplo, donde había una potencia que tenía una dominación unilateral, sino que debido a la crisis justamente de esa potencia que no pudo, por su crisis, la crisis del capitalismo, aprovechar esa circunstancia de ser la única superpotencia global, han surgido otros polos, otros espacios a nivel internacional que están creciendo, se están desarrollando y le están compitiendo. E incluso en la situación venezolana juegan de un modo tal que brindan un respaldo importante al gobierno constitucional frente a las permanentes y sistemáticas agresiones que este gobierno sufre por parte de los Estados Unidos, que ya no pueden hacer lo que ellos mismos quisieran. En realidad, un fracaso de los tantos que viene sufriendo Estados Unidos los gobernantes norteamericanos en el mundo es que no han podido derrocar, por más que hicieron toda clase de tropelías a Bashar al-Assad en Siria, y tampoco logran derrotar o derrocar, como ellos quisieran, al presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Así que estamos viviendo una situación global donde hay una muy fuerte tendencia, todavía no terminada ni cerrada, hacia un mundo multipolar, pluricéntrico, donde lamentablemente tenemos que decir que el plan de desintegración regional latinoamericana que está llevando adelante Estados Unidos con el apoyo de los gobiernos de derecha de nuestra región, destruyendo UNASUR, paralizando la CELAC, etcétera, transformando al Mercosur en una especie de tratado de libre comercio, bueno, impiden que América Latina sea parte de esta globalización conformada como un mundo multipolar y pluricéntrico. Jorge Alberto Kreines, cuando uno analiza el conflicto global entre potencias como China, Rusia, Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, en este momento se encuentra con que la geopolítica se está dirimiendo en un complejísimo y peligroso ajedrez internacional. ¿Cómo pesa ese ajedrez entre el conflicto entre potencias en el marco del continente sudamericano? Porque si bien hay tendencias neoliberales a destruirlo todo, también estamos en puertas de procesos de reconstitución de los campos populares, ¿no? En estos días, mientras hablamos, le digo a ustedes, anoten, lo saben, es muy cercana a la libertad, aunque compleja, ya lo advirtió él mismo, de Lula, compleja en términos de lucha política, está claro,
pero ha habido un cambio, que no es un cambio sutil, tiene que ver con que una parte del gobierno brasilero empieza a soltarle la manito a un hombre que no le sirve para asegurar un proceso de poder de las derechas. Pero al margen de eso lo podás mejorar vos, esto Sí. obviamente. ¿Cómo incide la pelea por recuperarse en un proceso de corto plazo en América Latina, también con ese juego donde entran otras potencias, ¿no? Sí, efectivamente. Tenés, por ejemplo, el caso de México, donde el candidato de Washington perdió las elecciones muy mal y asumió ya la presidencia Andrés Manuel López Obrador, que ya manifestó claramente una posición contra las conspiraciones antivenezolanas. Y ahí se diferenció y México, diríamos, viene a debilitar el eje pro-yanqui en América Latina. Y que no es nada menor, ¿no? Que no es nada México. menor y bueno, y tiene esa frontera muy crítica con los Estados Unidos, donde Donald Trump quiere construir el famoso muro y Andrés Manuel López Obrador tiene una propuesta alternativa, que es el desarrollo del sur de México y de Centroamérica. Si quieren que cambie la dirección el curso hacia donde van los migrantes, que desarrollen el sur de México y el conjunto de América Central. Pero bueno, esto no se arregla con muros, se arregla con desarrollo, con justicia social, con mejores condiciones de vida para los pueblos. La gran esperanza de nuestra región es Argentina. Porque en Argentina, en el mes de octubre, tendremos elecciones y hay una gran expectativa para que cambie el tipo de gobierno argentino y Argentina un poco regrese a la línea de la unidad y de la integración latinoamericana. Y si Argentina logra derrotar al Cambiemos en las elecciones de octubre, bueno, México por un lado, Argentina por el otro, Cuba, Bolivia, Venezuela y Nicaragua, que se mantienen en una política clara y definida de autonomía, de independencia política de Washington. Siendo procesos distintos. Siendo cada uno de ellos procesos diversos, distintos, con características muy particulares, pero con un punto común, que han avanzado notablemente en la década pasada a favor de la integración latinoamericana y han sufrido en este tiempo una ofensiva brutal del imperio en contra de nuestra región. Y fíjate, Omar, quiénes son los que se han podido sostener. Los que se han podido sostener son aquellos que más han profundizado los cambios y que han constituido fuerzas políticas que le han permitido resistir la ofensiva. Ante el gran vendaval, los que se han podido agarrar al tronco del árbol y mantenerse son Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Para decirlo en pocas palabras, son los que no han llevado a la práctica ni siquiera de cerca la política del Fondo Monetario Internacional. En gran medida, y otros que se han independizado del fondo, Obviamente, como el ¿no? caso argentino con el desendeudamiento. Momento, claro. Bueno, han tenido otra clase de debilidades que han permitido que, como en el caso nuestro, hasta la derecha gane las elecciones. Te quiero meter en el escenario político próximo argentino, si me lo permitís, pero desde la lectura de la geopolítica, No? lo continental y lo global. Dentro de muy poquitito, la expresidenta presenta un libro en una feria del libro que se está estudiando cómo encontrar un espacio acorde a la movilización que va a generar la presentación de la expresidenta. Y me parece que va a ser una apuesta de arranque en términos políticos, pero yo quería llevarte al escenario con la hipótesis de Cristina Fernández de Kirchner como cabeza de la oposición en una disputa con la derecha, con el liberalismo en la elección. ¿Qué elementos hay que entran en juego en lo geopolítico, en el escenario internacional con esta elección y cómo van a jugar, con unos o con otros? Bueno, desde ya, la edición del libro es un acontecimiento político, es un acontecimiento editorial. El libro más vendido en la Argentina, más de 40.000 ediciones, es el de Petrona C. de Gandulfo, las recetas de cocina. Que mi vieja no se la perdía nunca. Mi vieja tampoco. Ya la primera edición de 60.000
vos vas a una librería y te dice lo anoto para la segunda edición. Ya Eso está está agotado. pasando, es un golazo que ha dado la expresidenta. Efectivamente es la líder indiscutida de la oposición, lo reconozcan o no algunos sí. opositores que todavía tienen algunas miradas particulares. Pero mucha gente se pregunta qué pesadísima herencia va a recibir un futuro gobierno, cómo vamos a salir de esta crisis, cuántos años va a tardar recuperar el salario, el empleo, la producción, las pymes, etcétera, etcétera. Y me ha tocado participar en algunas reuniones con la gente que es más experta puntualmente en el tema de China, exfuncionarios, funcionarias del gobierno anterior que han estado trabajando con China muchas veces, parlamentarios y demás, y hay que decir que contamos con China, contamos con que vamos a reactivar el acuerdo estratégico integral que Cristina Fernández de Kirchner en su momento suscribió con Xi Jinping, y que, hay que decirlo, incluso el actual gobierno, cuando presenta las reservas del Banco Central, el 80% de esas reservas corresponden al swap chino, porque un swap es dinero. Es mucho dinero. Pero ese dinero no se puede tocar, porque si se toca y se gasta, de swap se transforma en crédito y ahí hay que pagar intereses. Entonces, el gobierno de Macri, espero que no haga el desastre de utilizar esos fondos ante la bancarrota en que está dejando el país, respete ese swap, porque si no vamos a tener una gran deuda con China. Cuando China es un país que, a pesar de los incumplimientos del gobierno argentino, la represa Néstor Kirchner, la represa Jorge Zepernik, la central nuclear Atucha 3 y otras obras públicas gigantescas que se han acordado con el gobierno chino, convenios que el gobierno de Macri no está cumpliendo, bueno, se van a reactivar, esto genera empleo, esto una vez terminada genera energía, y bueno, tenemos una posibilidad con el desarrollo alcanzado y las relaciones que mantenemos con la República Popular China de desarrollar fuertemente a la República Argentina. Y esto implica una gran determinación de política exterior. Y hay mucho consenso en los sectores allegados a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de que este punto es clave en la definición de la política exterior de un futuro gobierno progresista, popular o como le quisiéramos llamar. En el futuro político argentino y continental, ¿qué peso tiene? Es la última pregunta que te hago, te pido síntesis porque ya estamos en el cierre. ¿Qué peso tiene la capacidad de buscar los equilibrios y la negociación del gobierno argentino que venga, entre China, Rusia y Estados Unidos? Porque hay una disputa que políticamente se va a instalar en este escenario, ¿no? Sí, claro, hay posibilidades ciertas. Particularmente hay una tensión china muy clara. Ellos siempre van a establecer relaciones importantes con quien esté al frente del Estado, pero hay una apertura de las relaciones a la diversidad política de la Argentina muy importante. A nosotros mismos nos tocó el honor de visitar China hace un mes aproximadamente, estuvimos 15 días allá trabajando intensamente y hemos hablado mucho, no los chinos, sino nosotros, de la relación entre Argentina y China, cosa que será motivo seguramente, Omar, de otra conversación. A ver, yo te repregunto rápido. Y que seguro que vamos a tener otras conversaciones, pero digo, es una especie de escolta, si se negocia con independencia, al estar teniendo como aliados en lo estratégico a un gobierno como el chino o el ruso frente a esta desbocada del gobierno de Donald Trump, que quiere volver al patio trasero, aunque por suerte no lo está consiguiendo, ¿no? Sí. Con todos sus sistemas y andamiajes de información y seguimiento y demás. Sí, hay que decir que ha cometido muchos errores. Yo te señalo, por la brevedad, te señalo que su agresión contra Venezuela le ha significado, y muchos en el Pentágono se lo están diciendo, que ahora tiene tropas rusas muy cerca de Estados Unidos,
porque hay componente militar ruso y equipamiento militar ruso en Venezuela. Claro. Entonces eso no hubiera estado si Trump no hubiera llevado adelante una política tan agresiva contra Venezuela. Y al mismo tiempo, bueno, tenemos una diferencia muy grande, además de los contenidos políticos y los análisis, que China puede colaborar de igual a igual y en función del interés mutuo, sin entrometerse en los asuntos internos, sin ponerte condiciones como el Fondo Monetario Internacional y sin decirte lo que tenés que hacer. Y este tipo de relación es muy importante para cualquier gobierno que quiera sostener la independencia de un país. Lo vamos a invitar a Jorge Alberto Kreines prontito, digamos, tal vez antes de que termine el mes entrante, ya mayo, ¿no? Porque sería bueno que podamos profundizar con muchos elementos en el juego político ya argentino frente a lo electoral, pero además profundizar, decía, la cuestión de cuál es la política de China para el Cono Sur, cuál es la política de Rusia para el Cono Sur, cuál es la política de los países asiáticos que están pulseando realmente con Estados Unidos. ¿Qué implica esa pulseada? ¿Y cómo eso se inscribe en un proceso político ante la hipótesis de la llegada de un gobierno de carácter nacional y popular nuevamente a la Argentina? ¿Cómo tracciona ese campo de unidad en la diversidad frente a escenarios complejos como los de Brasil actualmente, ¿no? ¿Podría ser factible pronto eso? Sí, con mucho gusto, Omar. Siempre dispuesto a venir a conversar contigo. Gracias, Jorge. Jorge Alberto Kreines con nosotros y a ustedes nos estamos escuchando y viendo.